Miseli sí llamaría a la gente. ¿Están listos? Ok. Vamos. José. Buenos días. Mientras las personas, los colegas van a subir, queremos hacer una pequeña introducción. La inauguración formal del Congreso va a estar a cargo del doctor Edgar Clavijo, que va a ser esta noche en la recepción. Así es de que solamente quería dar unos agradecimientos y simplemente una idea de cómo vamos a operar en nuestro Congreso. Así es de que si Nicolás y Bertrand, you want to... You got the translator, the machine? Because, because I'm going to talk in Spanish, but the ladies are going to translate in French. Voy a hablar en español y las niñas ya traducen. Ok. Bueno, son las 9:04. Vamos unos minutos tarde, pero ante todo quiero darles la bienvenida a todos los colegas ACAR. Y en primera instancia quiero agradecer a la sociedad francesa por acompañarnos en nuestro Congreso Nacional, en cabeza del vicepresidente, Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Bertrand, thank you so much for coming. Gracias por venir. Al profesor Nicolás Bonneville, que llegó tarde, bienvenido. Al doctor Johannes Barr, que nos va a acompañar desde el punto de vista virtual. Tuvo un problema personal en los últimos días y no pudo viajar. Al doctor Romain Letartre y a nuestro amigo Nicolás Gravelot, amigo de Colombia. Ok. Para la Asociación Colombiana de Artroscopia es un honor que la sociedad francesa haya aceptado esta invitación. Para todos es conocido la influencia que tiene la escuela francesa en la ortopedia en el mundo, especialmente para nuestra especialidad, la Escuela de Lyon. Así es de que es realmente maravilloso y es un orgullo para Colombia tenerlos a ustedes. A mí me consta, a Manuel Mosquera le consta la lucha que ha tenido Bertrand con todo lo que ustedes han leído de él, teniendo en cuenta que para el mundo, hay que decirlo así, la ortopedia americana siempre quiere estar figurando. Y para los que conocemos esto, realmente la escuela francesa les lleva a la delantera. Y entonces nosotros como latinos siempre recibimos la información de Estados Unidos. La mayoría de las revistas que leíamos eran de Estados Unidos. Pero en los últimos 10 años, o diría yo unos 15 años, nosotros nos hemos acercado muchísimo a Europa y ellos se han acercado a nosotros. Y por esa razón nosotros sentimos que nos identificamos mucho con los europeos. Así es de que para la CAR es realmente un privilegio poder tener a ellos en Colombia. De nuevo, muchas gracias. También quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte, a nuestro grandísimo amigo Sebastián Irrazábal, es un chileno,
Es una persona extraordinaria, ortopedista joven, alpinista profesional. Hemos aprendido mucho de tus comentarios, Sebastián, así es de que sé que es tu primera vez. Muchas gracias por venir. A nuestro gran amigo Matías Costapaz, que representa a la Asociación de Artroscopia de Argentina, la AAA. Muchas gracias, Mati, por acompañarnos de nuevo en Colombia. A nuestro presidente honorario, el doctor Carlos Julio Rodríguez, que supongo estará llegando en la mañana. Un colega que algunos de ustedes no conocen, el cual estamos haciendo un homenaje en este congreso. Ya es una persona adulto mayor, para no decirle viejo, que está próximo a retirarse y que nos ha dejado un legado muy interesante. Al comité ejecutivo en cabeza del presidente, el doctor Edgar Clavijo, quien ha sido el líder y para que este congreso, junto con Rubén y John Byron, tenga una feliz realidad. Muchas gracias a ustedes, a los dos Alejandros, Alejandro Jaramillo y Alejandro Mejía, que no lo veo, quienes han sido los coordinadores de rodilla y de hombro para el programa académico. Muchas gracias por aceptar. A todos los conferencistas nacionales que están en la lista, no lo vemos. A todos ellos, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo de venir y participar con nosotros. Queremos hacer un reconocimiento muy especial desde la ACAR a la industria, porque ustedes saben que sin ellos este tipo de eventos no se pueden hacer. Es la primera vez que nuestra asociación rompe paradigmas, toma el hotel y, como ustedes podrán apreciar, los que acaban de llegar, los que han estado ayer, los están al lado del centro de convenciones, al lado, pero están involucrados en las instalaciones del hotel. Sin ellos no podríamos nosotros hacer eso. Y les digo esto para que, por favor, les pido el favor y les pedimos el favor que los visiten, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo después de pandemia para estar acá. Ustedes los van a tener afuera, ustedes ven que hay un circuito para que todos los veamos, todos pasemos, todos preguntemos, pero también, después de que se acaba la parte académica, hay una hora para visitar la industria. Y eso es muy importante. Algunos de ellos van a tener inclusive workshop o técnicas, laboratorios o casos, discusiones durante el congreso, y lo vamos a hacer. Y en el programa académico también ustedes verán que la industria va a estar acompañando. Así es de que a la industria, muchas gracias por ese apoyo que siempre hemos recibido de ellos. Todas estas empresas, más de 20 empresas que nos han acompañado. ¿Qué es importante de nuestro programa académico? Ustedes lo vieron. Temas controversiales. Todos temas de actualidad. En eso la sociedad francesa nos colaboró. Ellos pusieron los temas y estaban de acuerdo con la idea general que teníamos en el comité ejecutivo. Vamos a tener la posibilidad de ver cirugía con el experto. Algunos de ellos mandaron sus técnicas que las van a presentar y las van a explicar. Vamos a tener discusiones amplias por los moderadores. No vamos a correr, vamos a tomar tiempo para que haya discusiones. Estamos invitando a la gente joven de ACAR para que sea también conferencista. Vamos a tener el sábado el Pregúntele al experto. Es una experiencia que hemos tenido muy buena y creo que nos gusta mucho, nos divierte mucho, aprendemos muchísimo. No se les olvide que mañana a las 7 de la mañana tenemos la asamblea ACAR en este salón. Y lo más importante que quiero recomendarles, siempre hemos tenido fallas con el tiempo. Para los conferencistas les pedimos el favor, vamos a ser muy estrictos. ¿Qué significa esto? Faltando un minuto le vamos a decir al colega, le falta un minuto. Después de que pasan ese minuto, si sigue a los 20 segundos se va a quedar sin micrófono. Les pedimos disculpas que eso pase. Ojalá no pase. Pero si ustedes se dan cuenta, es muy importante no quitarle espacio al siguiente conferencista. En eso vamos a ser bastante estrictos.
Así es de que adelante, Alejandro. Y Rubencho, gracias por tu esfuerzo. A la parte operativa, a todas las empresas, a Nicelis, a Camilo, a David, a Diego, su empresa, al hotel, a Marta. Muchísimas gracias porque si no es por ustedes, esto no sería una realidad. ¿Ok? Gracias, bienvenidos. Buenos días, vamos a empezar con el simposio de menisco. El doctor Bertrand Sonnery-Cottet nos va a acompañar con prevalencia y resultados a largo plazo en el tratamiento de las lesiones RAMP. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctores. Me invitaron desde hace rato a Colombia, pero no ha podido venir porque el COVID u otras. He oído hablar muchísimo de Colombia y para mí es un placer enorme estar con ustedes aquí. Ahora, creo que esta mañana quiero decirles que trataron de matarnos. No lo lograron, pero bueno, fue bastante intenso, por eso lo digo. Les voy a hablar de un tema muy importante. Esta tarde les hablaré del ligamento anterolateral y más precisamente de mi experiencia con 20 años de cirugía ligamentaria, de ligamentos. Hubo un momento muy importante en mi carrera, hacia el 2013. En el 2012-2013 fue cuando comencé a hacer plastias anterolaterales y fue también cuando comencé a tratar las lesiones RAMP. En ese momento, en esa época, lo había descubierto en el 2012 y empecé de manera sistemática a explorar la parte de atrás de la rodilla en el 2013 y fue un elemento muy importante en los resultados que obtuvimos de luego. Entonces aquí, bueno, aquí aparecen mis conflictos de intereses. Ahora, las lesiones de menisco predisponen a que aparezca luego artrosis. Sabemos que 10 años después de meniscectomía, la artrosis se multiplica por 3 o 4 en meniscos mediales. Hay que recordar que todos operamos pacientes que son supremamente jóvenes, por lo tanto la consecuencia de una operación de meniscos en el cruzado anterior es muy, muy negativa 10 años después. Tienen consecuencias serias y graves a los 10 años. Es una lesión, aquí tenemos lesión típica de RAMP, por ejemplo, en el caso de un futbolista joven profesional. Si miramos por delante no vemos nada, absolutamente nada. Hay una pequeña traslación muy moderada. La mayoría de los cirujanos dejan que estas lesiones las dejan tal cual, no las ofrecen. Yo voy hacia atrás, como es una lesión aguda, vemos que hay un hematoma en la zona de unión sinoviocapsular y cuando se abre un poco, se debrida, vemos que el ángulo tibial está totalmente expuesto. Esta es una lesión fresca, futbolista profesional 10 días después de accidentado. Lo doloroso es que si miramos, si hacemos la artroscopia, 3 o 4 semanas después del accidente ya habrá tejido de cicatriz y será difícil ver la lesión. ¿Qué sabemos históricamente de estas lesiones en rampa? Basta con mirar la literatura, no se ha inventado nada, todo se conoce desde hace mucho tiempo al respecto. Lo primero que podemos encontrar en lesiones rampa es en 1983. Fueron Ambert, Gilchrist y Lilom, suecos ellos. Y es bastante increíble lo que vemos. Un segundo. Voy a tratar de volver atrás. Aquí tenemos imágenes de Gilchrist.
Es muy impresionante. Son imágenes, fíjense ustedes, son imágenes artroscópicas de 1983. 1983 ya se conocían estas lesiones. En ese momento era muy diferente porque las suturas se hacían por abordaje directo, pero desde el 83 ya se habían identificado las lesiones rampa. El primero en proponer una cirugía de artroscopia de reparación fue Morgan en 1991, exactamente con lo que se hace, abordaje posteromedial y sutura con gancho. La primera serie clínica, y aprendimos mucho mirando a los coreanos que son extraordinarios en cuanto a lesiones de menisco, fue el profesor An, que en 2004 mostró una serie de reparaciones en rampa con resultados muy satisfactorios, con un portal posterometal y sutura en gancho. La pregunta es si hay o no lesiones en rampa. Ese es el eterno debate. Si uno no las está buscando, generalmente no las ve. Aquí tenemos un estudio de 3.000 cruzados anteriores. La prevalencia que encontramos en las lesiones en rampa son más del 20%, muy importante, con una diferencia significativa, es decir, encontramos más o menos un 22% en lesiones primarias del LCA y más o menos 40% en revisiones. Y les puedo garantizar que pienso que esta fue una de las causas o es una de las causas de lesiones reiteradas del cruzado anterior, porque si uno no encuentra la lesión en rampa, va a haber una ruptura después del injerto. Y ahora tengo mucho cuidado y pienso que hay prácticamente lesiones en rampa en casi el 50% de esas tomas de la lesión. El debate eterno es si las lesiones en rampa cicatrizan espontáneamente. En este mismo artículo del que les hablo, se encontró que la prevalencia de las lesiones aumenta en función del plazo entre el accidente y la cirugía, 25% más o menos, y cuando la reconstrucción es mucho después, fíjense cómo va aumentando la tasa. Se tiende a decir que no solo no cicatriza, sino que la prevalencia aumenta con el paso del tiempo. Acabamos de terminar un estudio en prácticamente 5.000 cruzados que yo operé. Aquí lesiones en naranja son la rampa. Fíjense, son muy numerosas en pacientes que operé muy pronto, pero esos son sobre todo deportistas profesionales y tienen más lesiones en rampa espontáneas. Y con el tiempo hay un aumento progresivo, como se ve aquí. ¿Cuál es la biomecánica de las lesiones en rampa? Es muy interesante, se ha progresado mucho al respecto en estos últimos años. Lo que se sabe es que cuando se tiene una lesión en rampa, se aumenta de manera significativa las cargas en el implante de LCA. Pero si se repara el LCA, la biomecánica vuelve a ser lo normal. Es decir, que si no se trata una lesión en rampa, eso aumenta la presión en la plástica del LCA y es importante saberlo. ¿Cuál es el mecanismo de aparición de estas lesiones en rampa? Aquí también es bastante llamativo porque hay muchas preguntas al respecto de este tema y no todos estamos de acuerdo. O se pierda en tracción o también los mecanismos de cizalla. Los coreanos me explicaron esto. Cuando uno mira la literatura, se ve claramente. Miremos un artículo de Kaplan que data de 1962. Ya en ese momento, ¿qué era lo que decía Kaplan? Kaplan decía que es evidente que el desplazamiento del menisco medial obedece no solo al desplazamiento pasivo de los cóndilos alrededor del fémur, sino también se debe a la contracción activa del semimembranoso. En otras palabras, vínculo directo entre la contracción del semimembranoso y las lesiones en rampa. Se los voy a mostrar con más precisión. Houston habló también de ese mecanismo de cizalla, pero también del semimembranoso. La PRAD igualmente evocó una proximidad, una cercanía con el semimembranoso para encontrar una verdadera relación. Globalmente, y es lo que siempre digo, las lesiones aisladas del LCA no existen porque es un mecanismo supremamente complejo que asocia diferentes movimientos. Primero, y usted lo van a ver principalmente,
Lo que no se sabe es que principalmente hay una traslación anterior de Libia que lleva a la ruptura del LCA y con frecuencia una lesión asociada de la raíz de meniscal, un problema de rotación que ocasiona lesión de las estructuras anterolaterales y siempre hay un mecanismo reflejo de contracción del semimembranoso para evitar que haya una luxación de la rodilla. Y esa contracción reflejo del semimembranoso es lo que conlleva la lesión en rampa a través de una tracción hacia atrás. Fíjense, se ve muy bien traslación interior, rotación con mecanismo reflejo de reducción del cajón y por eso se rompe, se desgarra atrás. Aquí una artroscopia excelente. Fui a mirar atrás. Miren cómo se ve la lesión de rampa y cuando levanto la cápsula se ve muy claramente la proximidad del semimembranoso. Aquí es una rama directa del semimembranoso que se inserta justo detrás de la meseta tibial. Miren aquí al futbolista profesional, muy, muy interesante. Miren la rodilla, lo operé, miren, una traslación anterior enorme con un mecanismo de reducción del cajón y es esa reducción por la contracción refleja del semimembranoso la que conlleva esa lesión en rampa. Con Etienne Cabañec publicamos este artículo, un doctor de Toulouse, y vemos perfectamente la anatomía del segmento posterior, los dos meniscos, los dos ligamentos de los meniscos. Estudio histológico mostró que hay una rama capsular del semimembranoso por detrás de la tibia y el menisco por debajo y por encima con el capsular. Y la estructura más importante es esta estructura, que va a tener una incidencia muy importante en las suturas que se usarán. Globalmente es muy importante no olvidarlo. El ligamento menisco tibial aquí, el menisco capsular aquí, rama del semimembranoso. Y un elemento muy importante es tejido graso. Y imaginan ustedes que cuando vamos a poner nuestros anclajes por delante, vamos a extraer en ese tejido graso y por eso los fracasos tan frecuentes. Es supremamente importante no olvidar esto porque esto acondiciona las suturas. El otro elemento que vemos muy bien aquí, esta imagen es maravillosa. Inserción del semimembranoso por detrás. Ustedes ven claramente, seguro que es la tracción del tendón la que rompe, desgarra la rampa. Hay quienes dicen que se trata de un mecanismo de cizalla entre el cóndilo interno y la meseta tibial. Pero para mí eso no es cierto porque nunca a nivel del cóndilo no hay. Se ve por fuera, pero hay una compresión entre la meseta tibial y el cóndilo, pero no internamente porque nunca se puede ver bien a nivel del cóndilo. Para mí es más bien un mecanismo de tracción del semimembranoso. ¿Cómo reparar las lesiones en rampa? No vamos a pasar mucho tiempo en eso porque más tarde les pasaré un video en donde se verá mucho mejor. Pero sí quería mostrarles algo importante porque así lo hice durante mucho tiempo. Y van a ver que los resultados han sido bastante nuevos. Aquí tenemos una lesión en rampa, la fijo desde adelante con un implante All Inside que no plantea ningún problema. Primer anclaje aquí. No se sabe muy bien en dónde está el gancho, está en la cápsula y no se sabe muy bien qué tejido se tomó. Al hacer esto, claro, uno no logra coger el menisco tibial. Corto aquí el hilo, palpo y funciona bien. Pongo la pierna en extensión, ponerla en extensión y miren lo que pasa. Si paso por detrás, todo está abierto. Es decir, no se sostienen los anclajes porque no se logró coger el menisco tibial y el fracaso es precisamente por esto. La única forma de suturar es con estos ganchos. Incluso se pone PDS. ¿Por qué? Porque con el gancho se logra atrapar esta estructura que es muy importante, que el menisco tibial, mientras que con los All Inside estaba aquí en el tejido graso y ahí no había el agarre suficiente. Por eso es que ahora prácticamente se hace un Bankart, se hace un abordaje. Bueno, hay que preguntarse si funciona. Es interesante y precisamente la semana entrante aparecerá un artículo en el American Journal. Se hizo una serie de 237 pacientes, se compararon según 5 criterios para tener una cohorte equivalente con un seguimiento medio de unos 100 meses. Se hizo un grupo de pacientes a los que se le hizo reconstrucción del LCA. Primer grupo, sutura con All Inside,
fast fijo y segundo gancho entrando por detrás. Miren, es impresionante la tasa de fracaso con el All Inside 31%. 31% de los pacientes a quienes se les hace reparación del menisco medial con implante All Inside se llega a fracaso. 31%, eso es catastrófico. Se opera a pacientes jóvenes y esto no se puede aceptar. Con el gancho se tiene 15%, de tal forma que hay una disminución significativa, prácticamente la mitad menos de fracasos, pero siguen siendo 15% y son jóvenes. Si analizamos en detalle, es interesante ver que cuando se hace abordaje posteromedial de sutura y reconstrucción del ligamento anterolateral, miren, la tasa de fracaso es de menos de 10%. No sucede igual con las demás estructuras. En otras palabras, tenemos 3 veces menos de fracasos cuando se hacen suturas del menisco medial por un gancho por detrás, agregando un ligamento anterolateral, probablemente porque se tiene mejor control rotatorio. ¿Cuáles son las complicaciones específicas de estas estructuras? Se publicó este artículo hace ya bastante tiempo. Le teníamos a las lesiones de nervios, etcétera. De hecho, como complicación hubo dos casos de martrosis. Y esto sucede porque hay una herida en la vena safena. Aquí lo vemos. Cuando son personas gordas, aparte de ellos, ya no se tiene prácticamente esa complicación que sí la había. En los nervios sí se temía de pronto lesiones del nervio safeno. En las disecciones vemos que el portal anteromedial, el nervio está bastante lejos. Hay lesiones y se estripea, pero no en el antero. Por lo tanto, no hay mayor riesgo. Complicaciones descritas hace mucho tiempo tenemos el Weishauer's effect. Cuando se colocan las suturas por detrás se pone PDS. Pero si se ponen muchos puntos o si se busca mucho, si se va muy hacia adelante, se induce una lesión por delante del menisco. Es decir, todos los fracasos en menisectomías, cuando se hacen secundarias, son para lesiones por delante de la sutura. No es una error de sutura por detrás. Por eso ahora no tratamos de ser muy anteriores, más bien nos vamos por detrás. En todo caso, podemos decir que respecto a la lesión inicial siempre hay una menisectomía secundaria menos importante porque se han mantenido tejidos meniscales y sobre todo toda la parte periférica. ¿Qué decir como conclusión? Podríamos considerar, por lo menos nosotros consideramos que una lesión en rampa no es una lesión de menisco, sino una verdadera instabilidad posteromedial, porque hay un componente dinámico con la acción del semimembranoso y eso es muy importante. La incidencia es muy importante, más o menos un 30% en las primarias y 50% en los procedimientos de revisión y es supremamente y verificar entonces la cicatrización espontánea no es cierta. Y finalmente, la rata de fracaso en anteroposterior con gancho y una reconstrucción del ligamento anterolateral es de menos del 9%, inferior a 10% versus 31% cuando se hace una sutura con un all inside. Ustedes saben que las prevalencias son más importantes en caso de revisión, ya se los había dicho, y ahora ya se modificó totalmente. Es decir, todas las lesiones del menisco medial las reparamos desde detrás con un gancho de manera sistemática y en todos los casos se trata de una nueva indicación para ya no se hace sutura de los meniscos internos sin agregar plastia anterolateral. En todo caso, lo que debemos retener es que mínimo, por lo mínimo, es obligatorio cuando se hace reconstrucción del LCA llevar el scope hacia atrás para mirar si hay lesión en rampa o no, porque la incidencia es muy alta respecto de la intervención. Doctor, muchas gracias por su exposición. Docteur, merci beaucoup pour votre exposé. A este curso. A continuación, el doctor Nicolás Gravelo, que nos va a hablar de las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral. Bienvenido, doctor. Tiene el monitor para que pueda visualizar. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir invité la
la SFA. Merci de nous avoir invités à nouveau à votre congrès. Moi, je suis toujours très content de venir. Je suis toujours Es aussi nul en para espagnol, nosotros un donc, placer estar aquí. Qué là, pena ce con sera ustedes, un pero plaisir soy pour moi. pésimo en Donc, español. je vais vous parler un peu des En lésions fin, de la racine voy postérieure a du hablarles un ménisque poquito de las latéral, qui est lesiones une de la autre raíz lésion qu'on posterior del retrouve dans le menisco type lateral, que es du otra ligamento croisé antérieur. lesión que vemos aquí sobre el Et ligamento mon cruzado Philippe Leroy, anterior. parce qu'il a fait des beaux dessins. Il était venu Y la dernière fois. de hecho, C'est un bon mi dessinateur, il colega fait des trucs sympas. hizo Alors, muchos l'anatomie, dibujos muy vous la interesantes, connaissez pero no los tengo hoy. probablement Aquí ustedes tienen la tous, anatomía, mais c'est cette zone de la la racine, c'est conocen, pero l'ancrage estamos hablando méniscal dans de l'os. esta C'est ce qui permet au zona de la ménisque de tenir raíz, el sous la anclaje pression. On va le meniscal revoir. aquí que vemos, pero vamos a Les hablar lésions de la de racine esta presión. méniscale Aquí latérale las lesiones de ont lieu raíz dans le meniscal cadre des lateral ruptures du se ligament croisé realizan antérieur. cuando Donc, hablamos c'est de un la contexte ruptura del complètement ligamento différent cruzado des anterior, racines entonces un contexto totalmente du ménisque diferente médial. del En menisco aigu, c'est medial, souvent de des las patients jeunes rupturas a et ese en nivel, général, sobre todo c'est un se peu ven moins en fréquent pacientes que le jóvenes ménisque y médial, es c'est à peu un près un poco tiers des lésions de la menos racine postérieure. frecuente, La representa solo prévalence, elle un serait à peu près tercio de 7 de à esas 9% lesiones totales. Estamos dans hablando les de un ruptures du ligament croisé 9%, entre 7 y Alors, le but de 9% cette racine, de c'est quoi? roturas del C'est ligamento de cruzado anterior. transformer Entonces, les ¿cuál es la forces de raíz? La compression raíz axiale es du transformar genou las formas de compresiones axiales de la forces rodilla circonférentielles qu'on appelle le en hoof press en fuerzas anglais. Et donc, ça permet circunferenciales, d'absorber y les esto chocs au permite niveau absorber du los golpes a nivel concerné del et donc de limiter la contrainte compartimiento appliquée au en cartilage. cuestión y La entonces lésion limitar de cette las racine fuerzas entraînant contra une el extrusion ligamento méniscale y esto qui est, elle, donc responsable conlleva una extrusión de meniscal cette augmentation de contrainte. Donc c'est pour ça que c'est hyper que important. aumenta Une estas petite fuerzas. lésion de Eso la es muy racine importante. Una méniscale pequeña est l'équivalent lesión de d'une la raíz ménisectomie meniscal fonctionnelle es totale. C'est une petite equivalente a déchirure, una mais le menisectomía ménisque ne funcional marche total, plus à la compression. porque el C'est menisco comme si ya vous no está enleviez complètement funcionando. le Es como ménisque. si ustedes Donc, a quitaran contrario, c'est totalmente el assez facile à menisco. réparer Y et si ça obviamente cicatrise, eso es eh bien, fácil vous de restaurez un reparar y ménisque cuando complet qui cicatrizan, continue à pues protéger le ustedes pueden cartilage. restaurar un Très menisco important completo que pueden pour proteger l'avenir así du el genou. cartílago. Y eso es Alors, en termes esencial para el d'anatomie, c'est futuro une zone de transitionnelle la entre le rodilla. ménisque En et términos de l'os. anatomía, es una Donc, il y a une zona insertion transicional entre el osseuse, il y a une menisco substance y ligamentaire centrale el qui est hueso. en fait très proche de la structure Tenemos d'un aquí ligament. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est très algo solide similar pour a la passer les estructura de un pendants. Et puis ligamento, es après, il y a decir, la zone de muy sólido transition para poder vers le pasar ménisque sutura y después hay una lui-même. transición hacia el menisco. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a une lésion de Lo que sí cette sabemos es que cuando racine tenemos una postérieure du ménisque lesión latéral, de ça esta augmente la translation la antérieure raíz autour du 20 posterior degrés. meniscal, esto aumenta Et la ça traslación augmente la lateral rotation y interne lorsque aumenta la flexion est autour de rotación 90 degrés. cuando Donc, si on veut estamos stabiliser un hablando genou et qu'on de a une lésion algo de la a racine 90 postérieure, grados. il est Entonces, si logique, queremos en plus estabilizarlo, de es la reconstruction lógico, du ligament croisé además de antérieur, de reconstruir réparer el la ligamento racine cruzado méniscale, sinon anterior, vous de allez essayer de reparar persister la et de raíz la meniscal, translation porque si no, vamos antérieure a et la persistir rotation en la antérieure. Donc, il faut translación réparer ces anterior y la lésions rotación. quand Entonces vous hay en que trouvez reparar une dans la estas dos chirurgie lesiones reconstruction cuando importante. ustedes lo ven y que hablamos Alors, de il y a quand même un cirugía petit élément, c'est reconstructiva. que Hay otro elemento il y a des études importante. biomécaniques qui ont montré que Estudios quand on avait biomecánicos encore han demostrado que cuando les ligaments nosotros ménisco-fémoraux, c'était un peu moins grave vemos los d'avoir une lésion de ligamentos la racine méniscale. A contrario, ça veut dire que meniscales si le y hay patient n'a pas fibromas a ese nivel, de entonces, ligaments pues ménisco-fémoraux et qu'il a une lésion de la racine, c'est très femorales, important perdón, de le réparer parce que là, il y a vraiment une entonces vraie extrusion no hay du importancia, pero ménisque. cuando lo vemos así, verdaderamente Ces hay que ligaments repararlos porque si no hay ménisco-fémoraux, ils sont una quand même assez fréquents, ils extrusión sont del 90% menisco. de Y la esto population sur les es más o épidurales. menos, eso Mais bon, ça tiene un impacto sobre el ne remplit pas 90% de l'effet la complet. población, más o Ça menos, évite l'extrusion trop importante, y esto mais evita ça la empêche pas de les extrusión réparer. demasiado Alors, importante, le contexte, entonces il hay que est plutôt repararlos. traumatique. El Dans le contexto cadre de es la un rupture du contexto de croisé, on en a trauma. parlé, et c'est un truc qu'on En voit el quand même caso de la assez souvent ruptura dans les del lésions ligamento cruzado lo vemos multiligamentaires, muchísimo dans en les las lésions lesiones ligamentaires à haute énergie. multiligamentares, Par exemple, nous, on a un sport en qui s'appelle le de rugby, alta on voit energía, énormément ces en lésions de rugby, por racine ejemplo, méniscale eso tenemos dans les ruptures du muchas croisé. lesiones de este tipo Les eh, symptômes, ils sont pas très spécifiques, en hein, c'est des jugadores. douleurs, c'est des Los douleurs à la mise en síntomas compression son du ménisque, dolores, dolores cuando se parfois comprime el ils sentent quelque menisco. chose qui claque dans le genou. A Des veces se symptômes oye très como una classiques des especie lésions méniscales. de ruido a nivel del L'IRM, elle va menisco. faire le diagnostic, elle peut A voir nivel de directement la las lésion de la racine. imágenes Ce qui est vamos intéressant a avec ver l'IRM, c'est qu'une directamente fois que les la radiologues ruptura connaissent de la le raíz. diagnostic, Una ils font vez le que débrief el et ils vous diagnóstico envoient está les hecho, patients avec les lésions de la entonces racine. les Vous les envían voit très ustedes a bien, estos c'est une zone pacientes con qui estas arrive lesiones de parfaitement las à bien raíces. visualiser. De hecho, son lesiones que se pueden Le ver diagnostic muy final, bien. bien sûr, c'est El l'arthroscopie. Ça diagnóstico va final permettre es de artroscopia. Esto
permite bien voir, ver correctamente cette capacité à esta détacher, capacidad à soulever la racine par rapport a à poder l'os. levantar la Donc, raíz ça, con c'est respecto al le hueso. diagnostic arthroscopique.
Esto es el Il y a une diagnóstico classification artroscópico. de référence qui est la Tenemos también classification una de clasificación de Laprade, qui est assez referencia, que es la détaillée, dont les clasificación petits de les plus Laprade, que es fréquents, bien sont les detallada, types 2 donde et les types los 5. tipos 2 Il y a y une tipo 5 son classification los qui est más plus frecuentes. facile pour Tenemos una la décision clasificación más thérapeutique, c'est la fácil classification para de la toma de Forkel et decisión Peterson, terapéutica, es la de Forkel y qui va prendre en Peterson. compte la Esta lésion au niveau de la clasificación racine et toma la en cuenta présence la lesión ou a non nivel de la d'une raíz y lésion la ou presencia absence o no de anatomique una de ligaments lesión a nivel ménisco-fémoraux. Évidemment, quand vous êtes dans anatómica cette situation-là, de ça incite fortement los à la meniscos réparation, femorales. puisque c'est les cas Entonces, où obviamente, il va y avoir ahí le plus necesitamos una d'extrusion reparación. méniscale. Donc Es celle-là, elle casos est donde hay simple mucha et puis elle extrusión nous permet meniscal. d'avoir Esto es une simple orientation sur y le esto geste nos chirurgical. permite orientar la cirugía. Sur la clasification de Laprade, En je vous cuanto a la la remets clasificación ici, Laprade, en détail. Ce qu'il aquí la faut vemos más en retenir, c'est qu'il peut y detalle. avoir Lo des importante lésions es que soit podemos tener directement à la racine, lesiones soit dans les directamente de la premiers millimètres, raíz souvent o c'est jusqu'à 1 a los centimètre de la en racine. los primeros Donc ça, niveles, es c'est decir, a un des, quand centímetro il de la reste du raíz, por tissu, ejemplo. c'est Eso es intéressant pour les cuando réparations, hay ça permet de faire des tejido, eso es réparations directes, interesante para reparaciones. Podemos proceder a tout en reparaciones intra-articulaire. directas On va le revoir. intraarticular, ce qui est de pero ya l'anatomie, entraremos en detalle. il Ahora, faut para bien la parte différencier les zones anatómica hay que d'insertion hacer la diferencia entre du las ménisque zonas de latéral. inserción del Rappelez-vous menisco que lateral. par rapport à l'épine Recuerden tibiale, que c'est con juste en respecto a la arrière, espina la tibial racine es antérieure est justo juste en avant. Donc detrás, c'est très esa très raíz se proche de la encuentra racine. detrás, entonces Donc muy c'est cerca vraiment a une la zone qui est très raíz. proche Es una zona de votre cercana, tunnel muy tibial. On en cercana discutera al dans la suite. túnel C'est del différent du tibia, ménisque pero ya médial, entraremos qui est más beaucoup en plus detalles postérieur diferente par al rapport à menisco l'épine medial, tibiale. que es posterior. Con Donc les respecto a techniques, il y en a deux Aquí essentiellement. tenemos dos Il y a les técnicas, réparations transosseuses las transtibiales et puis il y a les reparaciones sutures transóseas all inside transtibiales y las qui sont suturas possibles quand all la lésion inside, est que au sein du se ménisque. pueden Ça a été très bien hacer décrit cuando estamos hablando de dans cet lesiones dentro del article d'Hervé menisco. Ouénézard, Esto d'équipe fue lyonnaise. descrito en este Il artículo faut de des sutures, Hervé des lésions Ouézard. Estamos radiaires hablando au de niveau du suturas, segment lesiones postérieur du ménisque radiales latéral. a Ça, nivel on peut posterior réparer del ça menisco avec les lateral. autres Entonces podemos classiques. reparar esto. Les lésions de ¿Cómo réparation le par explico? encre, c'est décrit dans la littérature, El mais reparación je vous les déconseille de paranclas, faire eso ça sur un ménisque fue latéral, c'est très descrito difficile de mettre en la l'encre. literatura, Donc pero ça, es c'est à imposible réserver aplicarlos a plutôt pour este le ménisque médial, caso. sinon, Esto techniquement, lo c'est très dejamos para el difficile à faire. menisco Et puis medial, après, le porque grand para classique, este c'est otro la es muy réparation difícil. Y el clásico es la transosseuse. Là, reparación c'est médial, mais on fait la même transósea chose en externe, medial, en utilisant un que lo viseur hacemos a et en nivel venant charger externo la racine méniscale qu'on vient usando réappliquer sur sa un zone visor. d'insertion. Y la idea es reaplicar esto Peut-être en la su seule nivel chose de à zona de retenir inserción. de ce Y yo creo topo que lo d'un point de vue interesante technique, aquí c'est d'avoir au bloc es un que équipement qui permet de faire ces en sala réparations, comme tengamos vous un verrez. equipo que Il nos faut une pince un peu permita adaptée proceder a avec estas un bout qui operaciones. soit assez Entonces fin. Il faut necesitamos des systèmes aquí de algo lasso-loop qui muy permettent de bien fino, agripper les sistemas de ménisques, solup d'être capable de faire un que tunnel nos tibial puedan ver, de petit permitir diamètre, ver et puis el après des menisco, instruments algo de relativement diámetro classiques. muy Mais pequeño y quand después vous instrumentos faites face à ce clásicos, type de lésion, c'est bien d'avoir instrumental ça sous la main. clásico para Donc en enfrentar este pratique, tipo de comment ça se lesiones. passe? On a A nivel la práctico, racine qui ¿qué est décollée vemos? de Vemos son aquí la insertion, raíz ici que de se l'épine despegó de tibiale. su inserción Vous a voyez nivel ici de le la ménisque qui est espina décollé, tibial. dans son insertion tibiale. Vous vérifiez effectivement cet effet Y de décollement, ça vous permet de vemos vérifier s'il y a aquí, des ligaments verificar, es importante ménisco-fémoraux. verificar Ici, que, vous voyez que hay justement un ces ligaments des- ménisco-fémoraux que se qui vont despegó vers l'échancrure aquí intercondylienne. el Ici, le ligament menisco antéroposterieur femoral, et le vemos que ménisque está latéral qui se despegado soulève y et el qu'on va menisco devoir lateral que venir podemos réinsérer levantar juste y ici que en arrière tendremos que volver de a l'épine inserar aquí tibiale. justo detrás Donc le de la principe il est tibia. simple, on prend El le principio ménisque es ici et on simple. vient le Aquí tomamos réappliquer el menisco ici, y lo vamos a juste en aplicar arrière du a tunnel este tibial nivel lors de la justo reconstruction du ligament detrás croisé antérieur. del ligamento cruzado anterior. Donc ça c'est la zone où on va passer les points. Esta es Il la faut zona faire des donde vamos a points un peu suturar, solides pour pouvoir se suturas mettre dessus. sólidas. Après la technique, il y a deux stratégies. Después la técnica, Soit tenemos dos vous estrategias. utilisez le Primero, tunnel tibial pour passer usamos les fils, el túnel vous tibial faites para un poder avisement pasar au los shaver, hilos y entonces utilizamos el shaver. Lo siento, se nos fue el sonido. La intérprete se disculpa, pero no tenemos sonido en cabina. Ouais, ça passe plus, ouais. Et vous passez les fils dans le tunnel du LCA. Entonces pasan los lilos en el túnel del LSA o hacen dos túneles porque necesitan ser muy anatómicos y en este caso los dos están cercanos el uno del otro, pero todo depende, se podría aplicar una cirugía cruzada, pero requiere más tiempo. Entonces a nivel del visor con clásico de LCA podemos hacer el túnel, vamos a pasar el hilo a través del menisco y después dentro del túnel tibial con un hilo de tracción. A ver, no estamos logrando pasar el video. Aquí es la reparación secuencial y después el postoperatorio. Pues podríamos proteger el apoyo con
con muletas de 1 mes, limita la flexión al 90 grados para la reinserción meniscal y se prohíbe correr y flexiones completas durante 3 meses, y la retoma del deporte se hace como cuando operamos ligamentos cruzados. Resultados poco estudiados. El primero que publicó algo es Felboom, que dijo que no había diferencias sobre la laxicidad, pero lo que sí veía es cuando nosotros no reparamos este tipo de lesiones, se aumentan los riesgos de pinzamiento de ligamentos, y es importante hacer una reparación comparada con la no reparación, y vemos que estas lesiones cicatrizan. Entonces, esta técnica de reparación de este tipo de lesión, lo vemos aquí, se pueden aplicar en el 10% de los casos. Necesitamos pequeña instrumental para eso. Muchísimas gracias. Mi equipo está en Lignac, en Francia. Y obviamente ustedes pueden venir a Bordeaux cuando quieran. Hay cirugía, hay vinos, hay algo de océano. Bueno, ustedes ya lo descubrirán. Muchas gracias. Doctor Gravelot, muchísimas gracias. Docteur Gravelot, merci beaucoup. Agradecer también a la traductora que lo está haciendo Merci de manera à espectacular. la traductrice. Términos anatómicos lo está haciendo muy bien. Y ahora de Colombia, el doctor Juan Pablo Martínez, que nos va a hablar de por qué debemos hacer una reparación de la raíz meniscal. Doctor. Buenos días, gracias al comité organizador por la invitación. Entonces vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿por qué reparar las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral? Y quisiera también tratar de responder esta otra: ¿cuándo reparar las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral? ¿Será que siempre tenemos que repararlas? Un poco de epidemiología. Las lesiones de la raíz posterior del menisco medial son de tipo degenerativa, las vemos en pacientes mayores. En este estudio de la Clínica Mayo, ellos encontraron que el promedio de edad era de 51 años, pero yo pensaría que en mi práctica incluso se ven en pacientes mayores todavía, y es de preferencia en mujeres. Mientras que las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral son una entidad muy diferente, muy rara vez son degenerativas, casi siempre son traumáticas, agudas, de hecho asociados a lesiones del ligamento cruzado anterior, que dicen que puede ser entre el 7 y el 14% de los pacientes con lesión del cruzado anterior. Y las avulsiones, siempre vamos a hablar de raíz cuando son avulsiones en los 10 milímetros de la inserción a la tibia. Es de pacientes jóvenes, fíjense aquí el promedio de edad es de 24.6 años, y esta es más de los hombres. Es importante la anatomía, y bueno, aquí ya todos sabemos cómo es la anatomía del menisco lateral. Sin embargo, vamos a poner un poco de atención más adelante a los ligamentos menisco femorales que puede tener esta raíz posterior. Y también para algunos autores es importante, bueno, mejor dicho, para todos es importante saber la localización exacta de la inserción de la raíz cuando la vamos a reconstruir. Y fíjense la cercanía que hay con la huella del ligamento cruzado anterior, y por eso a veces hacen a través del mismo túnel la reparación. Ahora vemos un poco de cómo funciona eso biomecánicamente. Los ligamentos meniscofemorales, que creo que son la estrella de esta conferencia, van de la raíz posterior del menisco lateral hacia el cóndilo medial, rodeando el ligamento cruzado posterior. Entonces son dos: el as anterior, que es Humphrey, y el as posterior que sería Grisberg. Son estabilizadores secundarios de la raíz meniscal, y en esta imagen aquí se ve muy bonito cómo pueden rodear el ligamento cruzado posterior. Ahora estamos pensando, cuando hacemos reconstrucciones del cruzado posterior, no dejamos nada de esos ligamentos, ¿no? Gupte hizo una revisión sistemática con 1022 rodillas cadavéricas y encontró que 91% de los pacientes tenían al menos uno de estos,
que el asa anterior estaba presente en el 48%, el posterior en el 70% y ambos en el 32%. O sea que casi siempre lo tienen. Con la edad se van degenerando y se ha encontrado que es más está más presente en pacientes jóvenes que en pacientes mayores. Entonces se piensa que se pueden ir degenerando con la edad. Aquí los vemos nuevamente, estos ligamentos donde están. Y pues hay literatura que se ha preocupado por esto. ¿Cuál es el rol de estos ligamentos? Entonces ya se sabe que hay un rol en la estabilidad de la raíz posterior que le ayuda a esa inserción ósea, que también tiene que ver con la transmisión de cargas en el compartimento lateral cuando hay carga y movimiento, que cuando hay lesión del cruzado anterior y avulsión ósea de la raíz meniscal pueden estabilizar y limitar la extrusión meniscal y evitan la sobrecarga y artrosis temprana que definitivamente en el menisco medial siempre ocurre. Se arranca la raíz y ahí ya no hay nada que hacer. Aún no hay evidencia acerca de la necesidad o no de reparar, dicen ellos, cuando la raíz posterior se rompe y estos ligamentos están intactos. Poco de la clasificación que ya vimos en la conferencia anterior, pero digamos que la PRAD publicó esta clasificación: lesiones parciales, completas, cuando tienen una asa de Valde asociada, cuando tienen un trazo oblicuo y cuando tienen avulsión ósea. Y después en el artículo él habla de una variante meniscofemoral, no la incluye dentro de su clasificación, pero habla de una variante y sí la menciona. Me llama la atención que dice que solo en los últimos pacientes se dieron cuenta de esta variante, que en los primeros casos no lo vieron y lo vieron fue después, porque pues yo pensaría que uno con mucha frecuencia, y de hecho algunos autores dicen que es más frecuente cuando uno está reconstruyendo un cruzado anterior, encontrar que los meniscofemorales están buenos a que estén dañados. Está también esta otra clasificación en 600 reconstrucciones del cruzado anterior, 66% tenían alguna lesión meniscal. De esos, 31% eran del menisco lateral y 18%, o sea 71 pacientes, tenían la raíz posterior comprometida. O sea que en total de todos los pacientes que tenían el cruzado anterior roto, 11.8% tenían la lesión de la raíz posterior. Y aquí en esta clasificación sí se menciona, pues se muestra más el menisco femoral, pero nunca lo vemos que esté roto, o sea, tampoco lo pone. Entonces es la clasificación de Forkel la que sí habla del menisco, de los ligamentos meniscofemorales, y la clasifica si están rotos ambos, si están roto el menisco femoral y la raíz o no. Entonces vamos a responder la primera parte de la pregunta: ¿por qué repararlas? Entonces hay un aumento de carga y artrosis, y este estudio biomecánico de Forkel nos muestra cómo las cargas cambian cuando está intacto. Cuando se rompe solamente la raíz, fíjense que se parece bastante el dibujo. Ya cuando tenemos raíz y meniscofemorales rotos, cambia completamente. Cuando hacían ellos un reparo anatómico y ponían la raíz en el sitio donde va la huella, fíjense cómo se veía. Y un poquito más cuando no se reparaba en la huella, sino que se reparaba a través del mismo túnel del cruzado anterior. Y eso lo vemos aquí, vemos cómo cambia dramáticamente del intacto a los 331 newtons cuando tenemos rotos la raíz y los meniscofemorales. Cuando se rompe solo la raíz sube, pero sube poco, no es estadísticamente significativa esa diferencia. Y cuando se reparan, entonces tenemos que la reparación anatómica 157 y a través del cruzado anterior 177. Pues es bastante mejor que tenerlo roto, pero sigue siendo mejor la reparación anatómica. Ahora, la pregunta aquí importante que yo les haría a ustedes es: si tenemos que son 167 newtons cuando está solamente rota la raíz y baja a 157, ¿será que se justifica hacer una reparación en esos pacientes cuando la diferencia es tan pequeña y vamos a disminuir la carga solo un poco para ellos? Por eso de pronto no hay que repararlos cuando están los meniscofemorales rotos. Ya en cuanto al pico de presión en el compartimento lateral, aumenta pues muchísimo más cuando están rotos ambos. Aquí hay una diferencia un poco más importante entre intacto y raíz solamente, pero sigue siendo la diferencia importante cuando están rotos los dos. También hay un efecto en la inestabilidad. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica de la izquierda está el pivot. ¿Cuál sería el pivot cuando está
el cruzado roto solamente, y si le agregamos la lesión del menisco lateral, pues tenemos un aumento del pivot que con el aumento de la flexión va disminuyendo esa relación, pero vemos la diferencia importante. Entonces, tener el cruzado anterior, la raíz posterior con ligamento, con el lesión del, porque ellos a todos les cortaron también los ligamentos meniscofemorales, entonces esto es meniscofemorales más menisco más raíz, y eso fue lo que se veía. También en el desplazamiento anterior hay una pequeña diferencia. Bueno, los desenlaces clínicos de la reparación ya veíamos antes, y bueno, hay buenos resultados. Este estudio, por ejemplo, de casos y controles con 47 lesiones de la raíz posterior meniscal, 29 mediales, 18 laterales, seguimiento a 2 años, encontraron mejoría significativa en las escalas, y la reparación fue transtibial. Bueno, ¿y qué pasa si no se repara? Entonces aquí yo les vuelvo a mostrar esto y les digo, probablemente no hay mucha diferencia si no se repara cuando tenemos meniscofemorales que están buenos, pero sí hay mucha diferencia cuando están rotos los dos. Entonces ahí definitivamente sí deberíamos repararlo. Aquí en este estudio también ellos hablan de lesiones estables. Ellos no especifican muy bien qué es una lesión estable, pero probablemente en la medida que los ligamentos meniscofemorales estén buenos, la raíz va a estar más estable, y encuentran que no hay una diferencia importante cuando solamente está roto la raíz y es estable. También se ha encontrado que la extrusión cuando están los meniscofemorales es mucho menor que cuando están rotos. Entonces ellos encontraron aquí, Brody, que 14% tenían extrusión del menisco lateral cuando estaban intactos los meniscofemorales, mientras que 60% se extruían cuando están rotos los dos. Y la extrusión promedio que encontraron cuando estaba roto solamente la raíz era de 0.8 milímetros, o sea, sí se extruye, pero se extruye menos o menos frecuentemente. Para concluir, las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral son frecuentes, al menos 1 de cada 10 lesiones del ligamento cruzado anterior. Estas lesiones aumentan la carga del compartimento lateral, favoreciendo el daño articular y la artrosis. Generan mayor inestabilidad anterior y rotacional si hay lesión concomitante del cruzado anterior. El compromiso de los ligamentos meniscofemorales es clave porque es un estabilizador secundario para la raíz posterior y puede evitar la extrusión. Yo me atrevería a decir que es recomendable reparar esta raíz siempre que haya una lesión meniscofemoral o inestabilidad, que casi siempre son sinónimos. Y la reparación muestra buenos resultados a corto y mediano plazo. ¿Hay que repararla cuando los meniscofemorales están preservados? Todavía no está esa respuesta clara en la literatura. Yo me inclino a pensar que tal vez no. Muchas gracias. Juan Pablo, excelente charla, muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar el video de lesiones RAMP del doctor Bertrand Sonner y Cotet. ¿El video lo tienen ustedes? Sí, perfecto, play. Y posterior al video vamos a invitar a los panelistas. Medial compartment exploration is mandatory in order to identify hidden lesion. Spontaneous healing tears is not proven. All inside repair with a suture hook improves the healing rate. Ramp lesion occurs during ACL rupture due to the crushing mechanism of the posterior horn of the medial meniscus between the femoral condyle and the tibial plateau, and probably worsened by the reflex contraction phenomenon of the semimembranous. The posterior horn of the medial meniscus is firmly attached to the tibia by the meniscotibial ligament, which is torn in most of ramp lesion. The extension of the lesion towards the posterior horn of the meniscus should be also considered
and the MRI is performed with the knee in full extension. Some of them has a spontaneous healing potential, as seen on these two examples. But not all of them, and Sandro Cotet has recently shown that the longer the delay between the injury and the surgery, the more frequent with anterior probing of the posterior horn of the medial meniscus. Then a trans-notch visualization is performed by pushing the scope deep in the notch between the triangle formed by the condyle, the tibial spine, and the posterior cruciate ligament. When the knee is bent at 90 degrees, the posterior medial bundle of the PCL is relaxed and make this procedure easier. The transillumination helps to put the needle in the safe zone and to avoid any vascular injury. We have described 5 subtypes of ramp lesion. The type 1 is a very peripheral lesion. Both ligaments are disrupted, as you can see in this example, where the tibial plateau is seen underneath the tear. The type 2 is a partial superior without any tear of the meniscotibial ligament. This type 2 tear is believed to be stable. The type 3 is the hidden lesion. The meniscotibial ligament is torn and this tear is unstable when we test the mobility of the posterior horn of the medial meniscus with the hook. Sometimes there is a thick layer superficial which needs to be debrided with the shaver. In this second example, it's easy to bring the meniscus under the condyle, which is a sign of instability, and the layer on the superficial aspect of the medial meniscus is very thin and easily debrided with the needle. The type 4 is a complete tear in the red zone. The outer portion of the lesion is constituted by meniscal tissue. The type 5, which is less frequent, is a double tear, which has been described for the first time by Hahn. Then we advocate to perform a posterior medial portal, which must be performed not too close to the femoral condyle in order to easily manipulate the suture hook. This portal allows to perform a debridement of the tear and a frisson of the lesion. Positioning the foot in internal rotation will facilitate the visualization by translating the medial tibial plateau posteriorly. A 25-degree left curved suture hook will be used for a right knee. First, the hook penetrates through the outer portion of the meniscus and then through the inner portion. Then the suture is retrieved from the posterior medial portal and a standard sliding knot is performed. Beware of placing the knot on the capsular side rather than on the meniscal side. It is possible to do multiple stitches with a single suture hook. This patient had a 2-step procedure, first meniscal suture, and then 6 weeks later the ACL was reconstructed. As you can see, the ramp lesion is completely healed 45 days after the suture.
potential complications. One typical mistake is to try to grab too much meniscal tissue of the inner portion of the meniscus. This will create a cleft in the white area of the meniscus, and this cleft is probably one of the most common cause of failure of meniscal suture because of a cheese wire mechanism. This is the main issue that is encountered when trying to fix a round lesion with a hole inside suture implants. As you can see in this example, the anchor is correctly positioned and flipped, and it is possible to grab the meniscotibial ligament. But this is an example 6 months later of a failure, and as you can see, the cleft left in the meniscal tissue by the meniscal implants will create a newly formed tear which is located more anteriorly than the previous tear. This is a typical example of a meniscal flap, which is a failure of a meniscal suture of a round lesion. With the translate visualization, we can see the stitches are still here. The round lesion is perfectly healed, but the stitches have created a newly formed anterior tear. The post-operative protocol and return to sport criteria are strictly identical when compared to a standard ACL reconstruction. All patients are allowed to bear weight as tolerated. Physical therapy started 24 hours after the surgery. Gradual return to play is initiated at the 6 months follow-up. Return to sport or activity is allowed when the patient achieves normal strength, stability, and knee range of motion comparable with the contralateral side. Patient outcomes. The secondary meniscectomy rate dropped from 25% when all inside suture implant is used to 14% at more than. Felicitar a los tres panelistas, una excelente mañana. Y yo les traigo unas preguntas basadas sobre todo en la raíz del menisco lateral. Todos hablaron de las clasificaciones, pero realmente en la literatura yo me quedo sin saber cuál usar. Usamos la de Laprade o la de Forkel. La de Forkel lo que más me enseña es biomecánica, que los meniscofemorales tienen un papel fundamental en la carga, pero me habla muy poco de inestabilidad y prácticamente si yo utilizo la clasificación de Forkel son muy pocos los pacientes que yo voy a fijar. Laprade me habla un poco más de inestabilidad y las consecuencias que tiene de dejar esta clase de lesiones, y si por Laprade fuera no hay una claridad total en cuál sí y cuál no. Para Laprade prácticamente hay que fijar todas y para Forkel no. Entonces, ¿cuál clasificación uso y cuáles son sus indicaciones quirúrgicas específicas en este tipo de lesiones? Si je comprends bien, c'est un problème de clasification. Bueno, entonces, si entendí bien, no sé si sea si tenga mucho interés, pero lo que sí es fijo, es seguro, es que durante mucho tiempo se dejaron de lado exclusión meniscal con temas cartilaginosos a través de la acción de los meniscos femorales. A mí me gusta mucho la clasificación de Forkel, pero no sé si sea importante o no tener una de manera más específica comparativamente con otra clasificación. Me parece que no es tan importante. Estoy de acuerdo con lo último que dijo el doctor Cotet, porque yo creo que más importante que basarse solo en una clasificación es tener claro el tipo de lesión. Forkel básicamente lo que le dice a uno es que si el menisco femoral está roto o está
una lesión más grande, más inestable, y sin duda hay que repararla. Y la PRADE incluye otras lesiones que no son frecuentes, pero sí las encuentra uno, la asa de Walde, las lesiones que están más lejos del sitio de infección, que son muy difíciles de manejar. Entonces yo creo que más que utilizar una clasificación es reconocer la lesión y tratarla. Yo creo que se deben tratar siempre. Si alguien está hablando, no se puede traducir porque no llega el sonido a la intérprete. Il n'est pas possible de traduire à cause du micrófono. Sí, pienso que la clasificación de la PRADE es buena para el menisco medial porque efectivamente se tiene esta variedad de lesiones con extensión del menisco y es interesante. Ahora, la clasificación de Forkel, simplemente llama la atención sobre el hecho de que si no hay meniscofemorales, probablemente habrá que reparar, porque si no, ya no habrá amortiguadores. Ahora, si el menisco, si hay exclusión, eso equivale a una menisectomía completa. El artículo que dice que no hay diferencia en reparar o no reparar, dice que la única diferencia eso lleva es que hay pinzamiento del cartílago y eso es lo esencial. Entonces pienso y ya conflí, por eso pienso que si se sabe que potencialmente va a llevar una artrosis 10 o 15 años después, y ahora cuando hay extrusiones completas, la artrosis sucede mucho más rápido y es lástima si no se repararan, sabiendo precisamente que tampoco es que sea muy difícil hacerlo técnicamente cuando se hace una reconstrucción del ligamento. Eso para menisco lateral, para el medial es diferente. Yo creo que las dos clasificaciones nos aportan tipos de variantes de lesiones y que ambas son interesantes. De hecho, pues como les mostraba, la PRAD después incluye también la variante meniscofemoral. Me gusta que Forkel le dé esa importancia a los ligamentos meniscofemorales porque digamos que él en sus estudios biomecánicos encontró que es muy diferente tener ambos rotos, la raíz y los meniscofemorales, a no tener, a tener solamente la raíz comprometida. Entonces, yo creo que es importante los meniscofemorales, yo creo que eso nos debe guiar en el tratamiento, pero también como cualquier lesión meniscal es la estabilidad. Si yo encuentro que es un menisco estable, que se ve bien, sea esta lesión o sea una lesión longitudinal u otro tipo de lesión, creo que eso siempre debe estar en nuestra decisión, tenerlo en cuenta en nuestra decisión para repararla o no. Y estamos utilizando una misma clasificación para dos enfermedades completamente diferentes, para la raíz meniscal y la raíz medial. ¿Eso está bien? Estamos utilizando la misma clasificación para las lesiones de la raíz meniscal medial y las lesiones de la raíz meniscal lateral. ¿Está esto bien? ¿No debería haber una clasificación independiente? ¿Cuál es su opinión, doctor Gravelot? Doctor Gravelot, ¿qué pensez-vous? Lo que estoy diciendo, pienso que la clasificación de la PRAD es perfecta para lesiones del menisco medial. Para el menisco lateral, porque me parece más sencilla y más comprensible en cuanto a la indicación quirúrgica. Por eso diría yo entonces, porque el menisco lateral y la PRAD menisco medial. Esa es mi opinión. Aquí les traigo un caso clínico personal. Este es un caso clínico personal. Es una right rib, una ruptura del menisco femoral y del menisco. ¿Ustedes consideran que este tipo de lesiones es una raíz del menisco lateral? Doctor Gravelot. ¿Esto es una raíz? Là, il y a une lésion entre le ménisque et le ménisco-fémoral, c'est ça? Cofemoral, ¿cierto? Sí. Sí. Okay. Oui. Je ne sais pas répondre.
No sabría qué responder. Parece lógico reparar, pero no es una lesión que sea muy frecuente. Yo no he visto muchas lesiones de ese tipo hasta ahora. Pero es una raíz del menisco lateral. C'est une racine du ménisque. Il y a la racine aussi. Javi, está la raíz también, sí. Okay. Bueno, si queremos ver si hay una lesión de la raíz, habrá que tratar de levantar el menisco para ver si se desprende de la meseta tibial. Okay. Perfecto. John Byron. John Byron. Là, il faut voir si le ménisque se décolle. Habrá que ver si el menisco se desprende o se despega de la tibia o no. Ok, perfecto. John Byron, este tipo Ok, de parfait. John Byron, pour vous. Siempre que el menisco esté suelto de la tibia es una lesión de la raíz. Y yo creo que una de las cosas en las que más insistimos para hacer el diagnóstico es que es fundamental. Estamos acostumbrados siempre a examinar el menisco traccionándolo. Y las lesiones de la raíz no se examinan traccionándolo, se examinan ascendiendo el menisco, levantando el menisco. Y si el menisco está suelto de la tibia, es una lesión de raíz sin duda. Así el menisco femoral esté íntegro, pero está suelto de la tibia. Es que biomecánicamente ese anclaje óseo es fundamental para la biomecánica del menisco. Otra cosa es, y ese es un tema que puedo poner a discusión, es si las reparaciones se van a hacer iguales cuando el menisco femoral está roto o no. Okay. Doctor Sonnery Cotet, ¿qué opina de esta lesión? ¿Es una raíz del menisco lateral, sí o no? ¿Y cómo la clasificaría la clasificación de la PLAD? ¿Existe? Realmente es que no veo muy bien las imágenes. Es que no está despegado de la tibia. Ahora, yo suelo reparar siempre estas lesiones y siempre paso en transpatelar, tras la transrótula, y así me va mejor. Y por delante es más fácil de reparar, es lo que yo hago. Perfecto. Esta clase de lesiones también yo las encuentro frecuentemente. Es una ruptura del cuerno posterior con la raíz levantada, pero tampoco la encuentro en la clasificación de la PLAD, y estoy completamente de acuerdo con el doctor que esta clasificación de la PLAD está hecha más para el menisco medial y que el menisco lateral todavía nos falta mucha información para poder realizarla. Y de nuevo, esta pregunta, para ustedes esta es una raíz del menisco lateral, ¿y cómo la fijarían? ¿Cómo tratarían la lesión del cuerno posterior del menisco lateral para luego reinsertarla? Doctor Gavelot. Yo levanto la raíz para ver si hay distancia si hay separación de la tibia. Si no, no es raíz y sería una lesión longitudinal y la reparo como lesión longitudinal. Ahora, si hay desprendimiento, es una verdadera lesión de la racina con extensión del menisco tipo 3, y en ese caso hago reparación transtibial y reparación del segmento posterior con gancho o con anclajes. Juan, ¿tú qué opinas? Yo pienso que se parece a la lesión tipo 3. Tiene un componente longitudinal. Pensaría que se avulsionó la raíz y está de alguna manera cicatrizada. De pronto lleva un tiempo ya y ha cicatrizado en los tejidos ahí posteriores. Pensaría que es probable que haya que liberarla un poco para que baje, o probar a ver si baja para reinsertarla, y tal vez con los puntos que uno puede utilizar con la pinza pues de hombro se pueda cerrar y aprovechar esos mismos puntos también para reinsertarla. Podría funcionar. Ok. Yo utilicé unas suturas todo dentro para cerrar el menisco, y esas mismas suturas las utilicé con un túnel para llevarlas a su posición. Esa fue la manera como lo solucioné.
¿Están de acuerdo que uno puede utilizar las hebras todo dentro para hacer esta reducción o les falta fortaleza? John Byron. Alejo, pues mira, hemos pasado por todas las técnicas tratando de reparar las lesiones de la raíz, porque cuando uno hace segundas miradas se lleva bastantes decepciones con muchas de las técnicas. Yo lo que hago es generalmente, últimamente utilizo 2 mini tape con un solo túnel y siempre trato de que uno de los puntos coja algo de la cápsula, una en el menisco y otra en la cápsula. Esta lesión específica creo que es más fácil reparar primero la lesión horizontal y después con una pinza de hombro hacer la técnica convencional de túnel, un solo túnel, y yo utilizo más los tape, los mini tape. Perfecto. Este es un caso clínico, un paciente con un pivot sheath grado 3. Rápidamente voy a acelerar el examen físico. Pivot sheath explosivo. Y esta es la lesión que me encuentro. La voy a adelantar un poco. Y esta es la pregunta: ¿dónde fijarla? ¿Qué referencias anatómicas tenemos para poder lograr una reducción adecuada? ¿Ustedes dónde lo fijan? ¿Cómo lo fijan? Aquí había dejado unos puntos A, C y B, D. Doctor Graveló, ¿la fijamos en A, la fijamos en B, en C, en D? ¿Cuál es la referencia que ustedes utilizan para poder fijar la raíz? Je pense qu'il faut s'adapter un peu à la lésion. Là, c'est une lésion ancienne et rétractée. Donc probablement que le point A sera techniquement le plus facile à réaliser. Après, si c'est dans le cadre d'une reconstruction du croisé, comme je vous l'ai dit, c'est pas rare qu'on utilise le tunnel tibial pour passer les fils. Et vous avez fait un bel avivement entre la partie C et A. Et dans ce cas-là, on voit le ménisque venir se plaquer dessus. Voilà. Après, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de série qui compare les techniques de réparation et la qualité de la cicatrisation. D'autant que l'analyse IRM de la cicatrisation, elle est vraiment très complexe. L'analyse IRM, recordemos, es un análisis muy complejo, muy complicado. Docteur Sonnery-Cottet, quelle référence utilisez-vous? Lo mismo que mi colega. Sí, paso la sutura en el túnel tibial del LSA, lo mismo siempre. Lo hago como él. Okay. Esta es la manera como lo resuelvo. Yo generalmente uso un portal un poco más inferior para poder trabajar más cómodo. Por ánimos de tiempo los voy a ir adelantando. Uso 2 puntos y esta es la reducción final. Sí. En A, perfecto. Y esta es la reducción que obtengo. Y esto me conlleva a una pregunta. ¿Ustedes utilizan 1 o 2 túneles para la fijación, doctor Graveló? Doctor Graveló. Depende del tiempo de la cirugía, pero en casos de reconstrucción del cruzado suelo utilizar el mismo túnel que para el LSA. D'accord. ¿Y John Byron? Alejo, este tipo de lesiones como las que mostraste, yo las veo más frecuente en pacientes crónicos. Yo no sé si es que el platillo tibial es una especie de osteofito que tapa la visibilidad de la huella de la raíz. Y por eso el punto A, estoy de acuerdo que es el punto, pero mira que queda atrás como de un pedestal que tiene el platillo. La he visto más en pacientes crónicos. Y utilizo un túnel, como te digo, con 2 suturas. Doctor Sonnery-Cottet, un túnel, 2 túneles para la fijación. Je passe par le tunnel tibia de ligue. Un seul.
Creo que el micrófono del doctor Sonnery tiene alguna modificación. De una doble fijación donde ¿Tiene algún problema? Estéticamente uno sí encuentra una diferencia en las cargas y en la reducción. Yo quedo como mucho más tranquilo como queda con 2 túneles porque creo que la presa se agarra mejor. Creo que cuando hacemos 2 fijaciones en el menisco tiende al estar separadas, volverse cóncava y de pronto perder la presa de fijación. Cuando hacemos 2 túneles creo que es mucho más uniforme. Muchas gracias. Edgar, continúa por favor, doctor. Ya. Buenos días, muchas gracias a todos. Alejo, muchas gracias por correr y ceñirse al tiempo. Los invitamos al coffee break. Creo que eso le faltó al Mosco esta mañana como aclarar un poquito. Tenemos 3 puntos de coffee break. Uno de hidratación acá, tienen que salir, dar la vuelta, y el coffee break va a estar a la entrada cuando entraron por las escaleras, o sea, tienen que dar la vuelta al salón y allá van a estar los coffee break. Acá hay hidratación y en el área de atrás los coffee break, o tienen que salir y dar toda la vuelta. Recuerden que tenemos stands, y ya lo explicó Manuel esta mañana, en todo el hotel para que los vayan visitando. Bueno, por ahora el coffee break allá atrás. Muchas gracias. Los esperamos después del coffee break en un workshop de Striker aquí en este salón, ¿no? Vamos a tener una demostración de Striker. Sí, media hora de coffee break.